En medio de una tormenta devastadora, una mujer desesperada abandona a una niña indefensa al borde de un bosque. Sola, frágil y con fiebre, la niña parece haber sido olvidada por el mundo. Pero el destino cruza su camino con un millonario que, sin saberlo, carga con un pasado profundamente ligado a esa niña. Una decisión tomada en ese instante encenderá una chispa de esperanza. Si amas las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. El cielo sobre la Sierra de Gredos se había oscurecido por completo. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el sinuoso camino que serpenteaba entre los densos bosques de pinos y robles centenarios, mientras la lluvia castigaba sin piedad el viejo Seat Ibiza que avanzaba con dificultad por la carretera comarcal. Elena Vázquez se aferraba al volante con manos temblorosas. Su rostro, demacrado por noches sin dormir y días de angustia, reflejaba la desesperación de quien ha llegado al límite de sus fuerzas. A sus 32 años, la vida le había dado más golpes de los que podía soportar. Con cada trueno, sus hombros se tensaban aún más bajo su fino jersey empapado por la lluvia. «Ya casi llegamos, cariño», susurró con voz quebrada, mirando por el retrovisor. En el asiento trasero, envuelta en una manta desgastada, yacía una niña de unos 6 años. Su pequeño cuerpo se estremecía a causa de la fiebre que la consumía desde hacía días. Sofía, con su piel pálida y sus ojos cerrados, apenas respondía a las palabras de su madre, no porque estuviera inconsciente, sino porque jamás había escuchado sonido alguno. Había nacido sorda, en un mundo de silencio que ahora se volvía aún más solitario. Elena detuvo el coche en un recodo del camino, donde los árboles formaban un muro impenetrable. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que golpeaba su rostro, mientras abría la puerta trasera y tomaba a su hija en brazos. La niña pesaba tan poco que parecía que en cualquier momento podría desvanecerse. «Perdóname, mi vida», murmuró Elena, sabiendo que su hija no podía oírla. «No puedo más. No tengo fuerzas. Él te cuidará mejor que yo». Con pasos inseguros, Elena se adentró en el bosque. La tierra se había convertido en barro que se pegaba a sus zapatos gastados, dificultando cada paso. Buscaba algo o a alguien con la mirada perdida. Sus planes, si es que alguna vez los tuvo claros, se habían diluido con la lluvia que ahora calaba hasta sus huesos. Al llegar a un pequeño claro entre los árboles, Elena se detuvo. Depositó a Sofía sobre un lecho de hojas mojadas, bajo el escaso refugio que ofrecía un roble centenario. La niña abrió sus ojos por un momento, unos ojos grandes y oscuros que miraron a su madre sin comprender. Elena acarició su rostro ardiente por la fiebre. De su bolsillo extrajo un sobre, arrugado, y lo colocó dentro del abrigo de la niña. Luego, con un gesto que parecía contener toda la contradicción del mundo, besó la frente de su hija y se incorporó. «Él vendrá por este camino», se dijo a sí misma, como justificando lo injustificable. «Te encontrará, tiene que encontrarte». Y, sin mirar atrás, corrió hacia el coche. El sonido del motor ahogado por la tormenta fue lo último que quedó de ella, mientras Sofía permanecía inmóvil, su pequeño cuerpo casi fusionándose con el barro y las hojas. La lluvia seguía cayendo, implacable sobre la Sierra de Gredos. A pocos kilómetros de allí, un Mercedes negro avanzaba con cautela por la misma carretera. Al volante, Javier Montero maldecía su decisión de tomar el atajo hacia Madrid. A sus 40 años, era uno de los empresarios más exitosos de España, con proyectos inmobiliarios en toda la costa mediterránea y un patrimonio que crecía año tras año. «Maldita sea», gruñó mientras esquivaba un bache que podría haber dañado seriamente la suspensión de su vehículo de lujo. Debía haber esperado a que amainara la tormenta. La reunión que le esperaba en Madrid era crucial para cerrar la compra de unos terrenos en Valencia, donde planeaba construir un complejo turístico de lujo. Todo estaba dispuesto para firmar al día siguiente, y nada, ni siquiera esta tormenta infernal iba a impedirle llegar a tiempo. Javier Montero era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Su traje impecable, su rostro perfectamente
afeitado y su mirada penetrante, reflejaban a un hombre para quien el fracaso no era una opción. Las palabras imposible o no simplemente no existían en su vocabulario. Mientras conducía, su mente repasaba los detalles del contrato que firmaría. Números, cláusulas y condiciones desfilaban por su cabeza cuando, de repente, algo captó su atención. Un movimiento apenas perceptible entre los árboles a un lado de la carretera. Javier entrecerró los ojos, intentando distinguir qué había sido aquello. Probablemente un animal, pensó, pero algo, una extraña intuición que nunca antes había experimentado, le hizo detener el coche. «Esto es absurdo», se dijo mientras abría la puerta y salía a la lluvia torrencial. El agua empapó inmediatamente su traje de miles de euros, pero ya no le importaba. Sus ojos escudriñaban la oscuridad del bosque. Dio unos pasos hacia la espesura y entonces lo vio. Un bulto pequeño, inmóvil, entre el barro y las hojas caídas. Al principio pensó que era un montón de ropa abandonada, pero al acercarse más, su corazón dio un vuelco. «Dios mío», exclamó mientras corría hacia lo que ahora distinguía claramente como el cuerpo de una niña pequeña. Javier se arrodilló en el barro, sin importarle ya su traje o sus zapatos italianos. Con manos temblorosas tocó el rostro de la niña. Estaba ardiendo en fiebre, pero viva. Su respiración era débil, pero constante. «¿Qué demonios haces aquí, pequeña?», murmuró, buscando con la mirada algún indicio de quién podría haberla dejado allí, o de dónde habría venido. Sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo de cashmere y envolvió a la niña en él. La tomó en brazos con una delicadeza que él mismo desconocía poseer. Era tan liviana, tan frágil, que por un momento temió romperla. Corrió hacia su coche, protegiendo a la niña de la lluvia lo mejor que podía. La colocó con cuidado en el asiento trasero y encendió la calefacción al máximo. La pequeña no reaccionaba. Su rostro seguía impasible, como si estuviera en un sueño profundo del que no quisiera despertar. Javier se pasó una mano por el cabello empapado. ¿Qué debía hacer ahora? El hospital más cercano estaba a más de 1 hora de distancia, y con esta tormenta podría tardar aún más. La niña necesitaba ayuda inmediata. Entonces recordó haber pasado junto a una casa de campo iluminada, unos kilómetros atrás. Era la única luz que había visto en todo el trayecto. Quizás allí podrían ayudarle. Sin dudarlo, dio la vuelta y pisó el acelerador. Los neumáticos del Mercedes patinaron en el barro antes de agarrarse al asfalto. Mientras conducía, Javier miraba constantemente por el retrovisor, asegurándose de que la niña siguiera respirando. «Resiste, pequeña», le dijo, como si ella pudiera escucharlo. «Vamos a conseguir ayuda». Lo que Javier Montero no podía imaginar en ese momento era que aquella niña que acababa de rescatar cambiaría su vida para siempre. Que en esa noche tormentosa en la Sierra de Gredos, su destino acababa de entrelazarse con el de una pequeña que guardaba un secreto que lo confrontaría con su propio pasado. La tormenta arreciaba mientras Javier conducía por el camino embarrado. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra la cortina de agua que dificultaba la visibilidad. A través del retrovisor comprobaba constantemente el estado de la pequeña, que permanecía inmóvil en el asiento trasero. Tras unos minutos, que le parecieron eternos, divisó finalmente la luz que había visto antes, una casa rural de piedra, típica de la región de Gredos, con un establo anexo y varias hectáreas de terreno que se perdían en la oscuridad de la noche tormentosa. Al acercarse, pudo distinguir el letrero de madera que rezaba «Finca Los Robles». Una tenue luz amarilla se filtraba por las ventanas, señal de que había alguien despierto a pesar de la hora. Javier detuvo el coche frente a la entrada principal y corrió hacia la puerta con la niña en brazos, protegiéndola lo mejor que podía de la lluvia. Golpeó la puerta con fuerza, casi desesperado. «Abran, por favor, es una emergencia». Tras unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el sol y manos encallecidas por el trabajo, lo miró con sorpresa.
Vestía un jersey de lana gruesa y pantalones de pana gastados. «¿Qué ocurre?», preguntó, pero al ver a la niña en brazos de Javier, su expresión cambió inmediatamente. «Por Dios, Carmen, ven rápido». El hombre se hizo a un lado para dejarlos pasar. «Soy Miguel Rodríguez», dijo mientras los conducía hacia el interior de la casa, cálida y acogedora en contraste con la tormenta exterior. «¿Qué ha pasado? ¿Es su hija?» «No», respondió Javier todavía sin aliento. «La encontré abandonada en el bosque. Está ardiendo en fiebre». Una joven de unos 28 años apareció desde una habitación contigua. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza y unos ojos castaños que reflejaban una mezcla de dulzura y determinación. «Carmen, esta niña necesita ayuda», dijo Miguel a su hija. Carmen se acercó rápidamente y, sin hacer preguntas, tocó la frente de la pequeña. «Está ardiendo. Papá, prepara agua fresca y trae el botiquín. Hay que bajarle la fiebre cuanto antes». Con una naturalidad que sorprendió a Javier, Carmen tomó a la niña de sus brazos y la llevó hasta un sofá junto a la chimenea encendida. Le quitó el abrigo empapado y la cubrió con una manta seca. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras comenzaba a examinarla con cuidado. «No lo sé», admitió Javier, sintiéndose extrañamente inútil. «Como le dije a su padre, la encontré abandonada en el bosque. No llevaba identificación ni nada». Carmen asintió, concentrada en la niña. «Necesito quitarle esta ropa mojada. ¿Podría traerme una de mis camisetas? Están en el segundo cajón. De la cómoda, al fondo del pasillo». Javier obedeció desconcertado por recibir órdenes de aquella joven. Él, que estaba acostumbrado a ser quien las daba. Mientras caminaba por el pasillo, observó las fotografías familiares que adornaban las paredes. Miguel, Carmen y una mujer que supuso sería la madre de Carmen en diferentes etapas de sus vidas. Regresó con la camiseta y se la entregó a Carmen, quien ya había preparado compresas frías para la frente de la niña. «Gracias», dijo ella, y luego añadió, «Debería cambiarse usted también. Está empapado. Mi padre puede prestarle algo de ropa». Miguel, que había regresado con el botiquín, asintió. «Venga conmigo, señor». «Montero, Javier Montero», respondió él, cayendo en la cuenta de que ni siquiera se había presentado. Mientras Miguel lo guiaba hacia otra habitación, Javier se detuvo un momento y miró hacia atrás. Carmen estaba cambiando a la niña con una ternura que lo conmovió inexplicablemente. Había algo en la forma en que esa mujer cuidaba de una completa desconocida que lo dejó sin palabras. Minutos después, Javier regresó a la sala vistiendo un jersey de lana y unos pantalones que le quedaban algo cortos, pero secos. Se sentía extrañamente fuera de lugar, como si hubiera entrado en un mundo completamente ajeno al suyo. Carmen había terminado de cambiar a la pequeña y ahora le daba a beber una infusión de hierbas. La niña seguía inconsciente, pero parecía responder al tratamiento, pues sus labios se movían ligeramente al sentir el líquido tibio. «Es una mezcla de hierbas medicinales», explicó Carmen, al notar la mirada interrogante de Javier. «Mi madre era herborista. Me enseñó a preparar remedios naturales antes de que nos dejara». Miguel se aclaró la garganta. «Mi esposa falleció hace 3 años. Desde entonces, Carmen se ha hecho cargo de la finca y de continuar con los conocimientos de su madre». Javier asintió sin saber qué decir. La intimidad de aquel hogar, la forma en que padre e hija se complementaban, le resultaba fascinante y al mismo tiempo incómodamente ajena. «¿Ha notado algo extraño en la niña?», preguntó, intentando volver al asunto que los ocupaba. Carmen frunció el ceño. «Además de la fiebre y el estado de debilidad, hay algo peculiar. No reacciona a los sonidos. Le he hablado varias veces mientras la cambiaba. Incluso dejé caer una cuchara metálica cerca de ella y no mostró ninguna reacción». «¿Crees que podría ser sorda?», preguntó Miguel. «Es posible», respondió Carmen, acariciando suavemente el cabello de la pequeña. «Mañana lo sabremos con más certeza, cuando esté más consciente». En ese momento la niña abrió los ojos. Eran grandes, oscuros y expresivos.
Miró a su alrededor con evidente confusión y al ver a 3 extraños observándola, intentó incorporarse asustada. Carmen le sonrió y le hizo gestos tranquilizadores con las manos. La niña la miró fijamente, como evaluando si podía confiar en ella. Después de unos momentos, pareció relajarse ligeramente. «Tranquila, pequeña», dijo Carmen, aunque sospechaba que la niña no podía oírla. «¿Estás a salvo?». Para sorpresa de todos, la niña comenzó a mover sus manos de forma que parecían señas específicas. Carmen miró a su padre y a Javier, desconcertada. «Creo que está usando lenguaje de signos», comentó Javier, acercándose con cautela. La niña lo miró y por un instante algo en sus ojos pareció cambiar. No era miedo, sino reconocimiento. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada que le resultaba perturbadoramente familiar. Miguel se acercó a la ventana y corrió la cortina. «La tormenta no amaina. Será mejor que pase aquí la noche, señor Montero. Mañana podremos buscar ayuda para la pequeña». «Tengo una reunión importante en Madrid mañana», protestó Javier débilmente, aunque ya sabía que no podría irse así sin más. «Con este temporal, las carreteras estarán cortadas», respondió Miguel con firmeza. «Además, la niña parece responder a su presencia. Quizás pueda ayudarnos a comunicarnos con ella». Javier miró de nuevo a la pequeña, que seguía observándolo con aquella extraña intensidad. ¿Qué había en esa mirada que lo inquietaba tanto? «Está bien», concedió, finalmente. «Me quedaré hasta que la niña esté mejor». Carmen sonrió agradecida. «Preparé la habitación de invitados. Yo me quedaré con ella esta noche para vigilar su fiebre». Mientras Carmen arreglaba la cama donde dormiría la niña, Javier se acercó a la pequeña. Con torpeza, intentó hacer algunas señas básicas que recordaba haber visto en algún programa de televisión. Para su sorpresa, la niña respondió con movimientos precisos de sus manos. Javier no entendía lo que intentaba decirle, pero estaba claro que la pequeña dominaba el lenguaje de signos. «Tiene que haberlo aprendido de alguien», comentó, más para sí mismo que para los demás. «Alguien la cuidó lo suficiente como para enseñarle a comunicarse. Lo que hace más incomprensible que la abandonaran en medio de una tormenta», añadió Miguel con evidente indignación. En ese momento Carmen regresó a la sala. «La cama está lista, vamos a llevarla». Javier se ofreció a cargar a la niña. Cuando la tomó en brazos, notó que algo caía del bolsillo de su vestido, un sobre arrugado y húmedo. Lo recogió y tras dejar a la pequeña en la cama lo examinó. El sobre estaba dirigido a Javier Montero, su propio nombre, escrito con una caligrafía que le resultó dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una breve nota y una fotografía descolorida. Al leer las primeras líneas, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Javier, ella es tu hija. Se llama Sofía». La fotografía se deslizó entre los dedos temblorosos de Javier. Mostraba a una mujer joven sosteniendo a una bebé recién nacida. Reconoció inmediatamente a Lucía Navarro, con quien había mantenido una breve, pero intensa, relación hacía casi 7 años, cuando él supervisaba la construcción de un complejo turístico en Valencia. La nota era breve, pero demoledora. «Javier, ella es tu hija. Se llama Sofía. Su abuela, mi madre, ha cuidado de ella desde que nació porque yo no pude hacerlo sola. Ahora mi madre nos ha dejado y yo no puedo más. Sofía nació sorda. Necesita cuidados especiales que no puedo darle. Sé que nunca quisiste saber de ella, que negaste tu paternidad cuando te lo dije, pero ahora es tu responsabilidad. Por favor, no la abandones como hiciste conmigo». Javier se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. Los recuerdos inundaron su mente. Lucía, la joven arquitecta que trabajaba en uno de sus proyectos. Las noches compartidas en Valencia, la llamada desesperada meses después, que él había ignorado deliberadamente, el cheque que había enviado a través de su abogado para resolver el problema sin involucrarse personalmente. «¿Se encuentra bien, señor Montero?». La voz de Carmen lo devolvió a la realidad.
Ella estaba de pie en el umbral de la habitación, observándolo con preocupación. Javier rápidamente guardó la nota en el bolsillo de su pantalón prestado. Sí, solo cansado, mintió evitando su mirada. ¿Cómo está la niña? Sofía, dijo Carmen. Se llama Sofía, ¿verdad? La he visto hacer un gesto repetido varias veces con sus manos. Creo que es su nombre en lenguaje de signos. Javier asintió, mecánicamente. Sí, Sofía. Carmen se acercó y se sentó frente a él. Sus ojos castaños lo escrutaban con una intensidad que lo incomodaba. Hay algo que no me está contando, señor Montero, y creo que tiene que ver con esa carta que acaba de guardar. Javier se tensó. Son asuntos personales, señorita Rodríguez. Cuando se trata del bienestar de una niña abandonada, no existen los asuntos personales, respondió ella con firmeza. Si sabe algo sobre Sofía, sobre quién es o por qué fue abandonada, tiene la obligación moral de compartirlo. El empresario desvió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia seguía golpeando con furia. ¿Qué debía hacer? ¿Confesar que aquella niña era su hija biológica, una hija que había negado y rechazado durante años? ¿Admitir que era exactamente el tipo de hombre que ahora despreciaba? Alguien capaz de abandonar a su propia sangre. La carta sugiere que podría conocer a la madre, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero necesito tiempo. Para procesarlo, por favor, comprenda que esto es complicado. Carmen lo estudió por un momento, como decidiendo si creerle o no. Finalmente, asintió. Está bien, pero mañana tendremos que tomar decisiones. No podemos simplemente pretender que nada ha ocurrido. Lo sé, respondió Javier, sintiendo el peso de esas palabras. Debería descansar, sugirió Carmen, poniéndose de pie. La habitación de invitados está lista. Yo me quedaré con Sofía esta noche. Cuando Carmen se marchó, Javier sacó de nuevo la carta y la fotografía. Miró detenidamente a la bebé en brazos de Lucía. ¿Cómo no lo había notado? Antes, Sofía tenía sus mismos ojos, su misma barbilla. No cabía duda, era su hija. Una hija a la que había negado. Una hija que, por azares del destino, había terminado rescatando de una muerte segura en el bosque. La culpa, un sentimiento con el que rara vez lidiaba, comenzó a corroerlo por dentro. Mientras tanto, en la habitación contigua, Carmen velaba el sueño inquieto de Sofía. La fiebre había bajado considerablemente gracias a las hierbas medicinales y los cuidados, pero la niña seguía débil. De vez en cuando, sus pequeñas manos se movían, como si intentara comunicarse incluso en sueños. Carmen había notado algo en la mirada de Javier cuando mencionó el nombre de Sofía, una mezcla de reconocimiento y culpa que no encajaba con la historia de un simple rescate casual. Ese hombre sabía más de lo que decía, y ella estaba determinada a descubrirlo. El joven observó el rostro de la pequeña a la luz tenue de la lámpara. Había algo especial en Sofía, una fuerza interior que se manifestaba incluso en su estado de vulnerabilidad. Carmen había sentido una conexión inmediata con ella, un vínculo inexplicable que iba más allá de la compasión natural. «Te protegeré», susurró, aunque sabía que la niña no podía oírla. «No permitiré que nadie vuelva a hacerte daño». Al amanecer, la tormenta había amainado ligeramente. Javier, que apenas había dormido, se encontraba en la cocina cuando Miguel entró, ya vestido para sus labores en la finca. «Buenos días, señor Montero», saludó el hombre, con cordialidad. «¿Café?» «Por favor», respondió Javier agradeciendo el gesto. Mientras Miguel preparaba el café, comentó: «He escuchado en la radio que las carreteras hacia Madrid siguen cortadas. El temporal ha causado deslizamientos de tierra en varios puntos». Javier asintió sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, esto le daba una excusa para quedarse y enfrentar la situación con Sofía. Por otro, significaba que tendría que cancelar su importante reunión. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo, pensando en voz alta. «Puede usar el teléfono». «Fijo», ofreció Miguel señalando el aparato en la pared. «Aquí la cobertura móvil es bastante irregular, especialmente después de una tormenta como esta».
Javier agradeció el ofrecimiento. Tendría que llamar a su asistente para reorganizar su agenda y posiblemente reprogramar la firma del contrato. Un inconveniente significativo, pero ahora mismo, sorprendentemente, no era su principal preocupación. Carmen entró en la cocina con aspecto cansado pero sonriente. Sofía ha pasado buena noche. La fiebre ha bajado considerablemente. ¿Está? ¿Te despierta?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago ante la perspectiva de enfrentarse a su hija. Sí, está tomando un poco de leche tibia. Parece que lleva días sin comer adecuadamente. La indignación en la voz de Carmen era palpable. Para ella, el abandono de un niño era simplemente incomprensible, el acto más despreciable que un ser humano podía cometer. «Hay algo más», añadió Carmen, mirando directamente a Javier. «He encontrado esto entre sus cosas». Extendió una pequeña pulsera de hilo desgastada. En ella había un dije de plata con una inscripción: «Para mi pequeña Sofía. Con amor, abuela Pilar». Parece que su abuela era quien cuidaba de ella, comentó Miguel examinando la pulsera. Y por la forma en que domina el lenguaje de signos, diría que lo hacía bastante bien. Javier tomó la pulsera entre sus dedos, sintiendo una punzada de remordimiento. La madre de Lucía, Pilar, había cuidado de su nieta mientras él continuaba con su vida de lujos y éxitos empresariales, sin dedicar un solo pensamiento a la niña que había engendrado. Necesitamos encontrar a alguien que pueda comunicarse con ella adecuadamente, dijo Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. Conozco a una profesora en Ávila, Marisol Jiménez, que trabaja con niños sordos. Podría ayudarnos. Javier asintió distraídamente, aún contemplando la pulsera. ¿Cómo está siendo su adaptación aquí? Sorprendentemente bien, considerando las circunstancias, respondió Carmen. Es una niña fuerte y muy inteligente. Ha encontrado formas de comunicarse básicamente con nosotros, a pesar de la barrera del lenguaje. En ese momento, se escuchó un ruido en la puerta de la cocina. Sofía estaba allí, de pie, observándolos con sus grandes ojos oscuros. Vestía la camiseta de Carmen, que le quedaba como un vestido, y su cabello negro estaba despeinado. Se veía frágil pero alerta. Al ver a Javier, la niña lo estudió con intensidad. Luego, para sorpresa de todos, se acercó directamente a él y comenzó a hacer una serie de gestos con sus manos. «Está tratando de decirte algo», comentó Carmen, fascinada por la determinación de la pequeña. Javier se quedó inmóvil, sin saber cómo responder. La niña repitió los gestos, esta vez con mayor insistencia. Luego, frustrada por la falta de comprensión, tomó un lápiz y un papel que había sobre la mesa y dibujó algo rápidamente. Una mujer mayor y ella misma, tomadas de la mano. «Creo que está dibujando a su abuela», interpretó Miguel. «Sofía», asintió enérgicamente, y luego hizo un gesto de tristeza, seguido por un movimiento horizontal con la mano. «Su abuela ya no está», tradujo Carmen con voz suave. «Creo que nos está diciendo que falleció». La niña asintió nuevamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Luego dibujó a otra mujer, más joven, y se señaló a sí misma. Después trazó una línea de la mujer hacia un hombre y de ese hombre hacia ella misma. El corazón de Javier dio un vuelco. Incluso sin conocer el lenguaje de signos, entendió perfectamente lo que Sofía estaba comunicando: su madre, ella y su padre. Un triángulo familiar que nunca había existido realmente. Con manos temblorosas, Sofía tomó otro papel y dibujó lo que parecía ser un sobre. Luego señaló a Javier insistentemente. «La carta», murmuró él comprendiendo. «Sabe sobre la carta». Carmen y Miguel lo miraron interrogantes, pero Javier estaba demasiado impactado para explicar. ¿Cómo podía Sofía saber sobre la carta? ¿Acaso su madre le había explicado que iba a entregarla a su padre biológico? Mientras los adultos procesaban esta nueva información, el sonido de un vehículo aproximándose captó su atención. Miguel se asomó por la ventana. «Es Marisol», anunció con sorpresa. «Parece que Carmen ya la había llamado anoche». «Pensé que necesitaríamos su ayuda lo antes posible», explicó Carmen con una ligera sonrisa. «Y parece que tenía razón»,
Javier observó cómo Sofía se tensaba ante la mención de una desconocida. Instintivamente, la niña se acercó más a él, buscando protección. El gesto, tan natural y confiado, provocó en Javier una emoción que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba de verdad, no por su dinero o su influencia, sino simplemente por ser quien era. Y lo más sorprendente era que, de alguna manera, Sofía parecía reconocerlo, como si hubiera sabido todo el tiempo que él era su padre. Marisol Jiménez era una mujer de mediana edad, con una energía contagiosa y una sonrisa cálida que inspiraba confianza inmediata. Cuando entró en la casa de los Rodríguez, su mirada experta se posó inmediatamente en Sofía, quien se escondía parcialmente detrás de Javier. «Hola a todos», saludó Marisol, sacudiéndose las gotas de lluvia de su impermeable. «Carmen me explicó la situación por teléfono. Vine tan pronto como las carreteras estuvieron transitables». Carmen le presentó a Miguel y a Javier, explicando brevemente cómo habían encontrado a Sofía. «Y esta pequeña valiente debe ser Sofía», dijo Marisol, agachándose para quedar a la altura de la niña. Para sorpresa de todos, comenzó a comunicarse con Sofía en lenguaje de signos, con movimientos fluidos y precisos. El rostro de la niña se iluminó instantáneamente al ver que alguien podía entenderla. Durante varios minutos, Marisol y Sofía mantuvieron una conversación silenciosa pero intensa. Las expresiones de la profesora cambiaban de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una profunda compasión. «Es extraordinaria», comentó Marisol finalmente, dirigiéndose a los adultos. «Su dominio del lenguaje de signos es impresionante para su edad. Me ha dicho que tiene 6 años y que fue su abuela Pilar quien le enseñó a comunicarse desde muy pequeña». Javier sintió un nudo en la garganta. 6 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde su relación con Lucía. «¿Qué más te ha contado?», preguntó Carmen, ansiosa por entender mejor la situación de la niña. Marisol inspiró profundamente antes de responder. «Su historia es complicada. Según me explica, vivía con su abuela Pilar en Valencia. Su madre, Lucía, trabajaba largas jornadas y apenas estaba presente. Hace unas semanas, su abuela enfermó gravemente y falleció». Miguel murmuró una expresión de pesar, mientras Carmen apretaba los labios conmovida. «Después de eso», continuó Marisol, «Sofía quedó al cuidado exclusivo de su madre, quien, según la niña, estaba muy angustiada y nerviosa todo el tiempo. Hace 3 días, Lucía le dijo que iban a hacer un viaje para conocer a su padre». Al decir esto, Marisol miró directamente a Javier, quien se tensó visiblemente. «La niña dice que llegaron a una gran casa en Madrid, pero que el hombre que vivía allí se puso muy furioso al verlas. Hubo una discusión, y aunque Sofía no podía oír lo que decían, vio cómo el hombre rompía unos papeles que su madre le entregaba y les ordenaba que se fueran». Javier palideció. No había sido él quien las había rechazado en Madrid. Él ni siquiera sabía de la existencia de Sofía hasta anoche. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Lucía había ido a buscarlo a él? Después de eso, prosiguió Marisol, su madre condujo durante mucho tiempo llorando constantemente. Sofía dice que nunca la había visto tan desesperada. Finalmente se detuvieron en medio de la tormenta y su madre la llevó al bosque. Le dijo mediante señas que esperara allí, que su padre vendría a buscarla, que él la cuidaría mejor que ella. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carmen miró a Javier con una mezcla de sospecha y compasión, mientras Miguel negaba con la cabeza, incapaz de comprender cómo una madre podía abandonar a su hija de esa manera. Sofía, ajena a la tensión que había generado su historia, se acercó a Javier y tomó su mano con naturalidad. El gesto, tan inocente y confiado, le provocó un escalofrío. ¿Acaso la niña creía que él era su padre? ¿O simplemente buscaba protección en el hombre que la había rescatado? «Hay algo más», añadió Marisol, visiblemente incómoda. «Sofía me ha dicho que su madre le explicó que su padre era un hombre muy importante, que construía edificios grandes y que se llamaba Javier». Todas las miradas se dirigieron hacia él. Ya no había forma de negar la verdad. La coincidencia
Era demasiado exacta para ser casual. Señor Montero, dijo Carmen con voz firme, creo que es momento de que nos diga exactamente qué contenía esa carta que encontró anoche. Javier se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de años de negación y evasión. Finalmente, sacó la carta de su bolsillo y se la entregó a Carmen. Mientras ella la leía en silencio, Marisol continuaba conversando con Sofía en lenguaje de signos, manteniéndola distraída. «Dios mío», murmuró Carmen al terminar de leer. «Entonces es verdad, usted es su padre». Miguel tomó la carta de manos de su hija y la leyó rápidamente, su expresión endureciéndose con cada línea. «¿Es esto cierto, señor Montero?», preguntó, con un tono que apenas ocultaba su indignación. ¿Negó a su propia hija cuando su madre le informó de su existencia? Javier se sentía acorralado, pero por primera vez en su vida no buscó una salida fácil ni una mentira conveniente. «Sí», admitió, su voz apenas audible. «Lucía y yo tuvimos una relación breve hace 7 años. Cuando me dijo que estaba embarazada, yo no quise saber nada. Le envié dinero para que resolviera el problema y corté todo contacto». «Resolver el problema», repitió Carmen, con incredulidad. «¿Así es como se refiere a su propia hija?». Javier no respondió. No había justificación posible para sus acciones. «Pero hay algo que no entiendo», intervino Marisol, que había estado escuchando mientras mantenía ocupada a Sofía. «Si usted nunca supo de la existencia de la niña hasta anoche, ¿quién era el hombre de Madrid que las rechazó hace 3 días?» Javier reflexionó un momento. «Mi padre», dijo finalmente. «Debe haber sido mi padre. Vive en la mansión familiar en Madrid. Lucía debió pensar que, si yo no respondía, podría apelar a mi familia». «Y su padre también la rechazó», concluyó Miguel con amargura en su voz. «De tal palo, tal astilla». El comentario hirió a Javier, pero sabía que lo merecía. Durante toda su vida había seguido los pasos de su padre: ambición desmedida, frialdad emocional y la convicción de que el dinero podía resolver cualquier problema, comprar cualquier silencio. Sofía, que había estado observando la tensión creciente entre los adultos, se acercó a Javier y tocó su brazo para llamar su atención. Cuando él la miró, la niña comenzó a hacer una serie de gestos que, por supuesto, no pudo entender. «Está preguntando si tú eres su padre», tradujo. «Marisol, dice que su madre le mostró una foto tuya antes de dejarla en el bosque». Javier sintió que el mundo se detenía. Los grandes ojos de Sofía, tan parecidos a los suyos, lo miraban expectantes, sin juicio ni reproche, solo con una curiosidad infantil y una esperanza que no merecía. Con manos temblorosas, Javier hizo el único gesto que conocía en lenguaje de signos, llevó su mano al pecho y luego señaló a Sofía en lo que esperaba fuera una afirmación. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Sin dudarlo un instante, Sofía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño y frágil. Javier, que no recordaba la última vez que había abrazado a alguien con sinceridad, se quedó paralizado por un momento. Luego, lentamente, sus brazos rodearon a la niña y una emoción desconocida se apoderó de él. Lágrimas que no sabía que podía derramar comenzaron a rodar por sus mejillas. Carmen, Miguel y Marisol observaban la escena con una mezcla de emociones. La rabia inicial hacia Javier se transformaba gradualmente en algo más complejo ante la innegable conexión que se estaba formando entre padre e hija. «¿Qué va a hacer ahora, señor Montero?», preguntó Carmen finalmente, rompiendo el momento. Javier se separó suavemente de Sofía, quien seguía sonriendo, ajena a la gravedad de la situación. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Toda mi vida está en Valencia, mis negocios, mis compromisos. No sé cómo podría cuidar de una niña, y menos de una niña con necesidades especiales». «Necesidades especiales», repitió Marisol con cierta dureza. «Sofía es sorda, señor. Montero no está enferma. Con el apoyo adecuado puede llevar una vida completamente normal y feliz». Su abuela lo entendió perfectamente.
Le enseñó lenguaje de signos desde pequeña, la educó, la amó. ¿Es eso tan difícil de hacer? Javier bajó la mirada avergonzado. No tengo experiencia con niños. No sé nada sobre ser padre. Nadie nace sabiendo, intervino Miguel, con un tono más amable que antes. Se aprende día a día. En ese momento el teléfono de la casa sonó. Miguel fue a contestar, dejando a los demás en un silencio incómodo. ¿Y su madre?, preguntó Carmen de repente. No deberíamos intentar localizar a Lucía. Debe estar desesperada, arrepentida de lo que hizo. Javier asintió. Tienes razón. Aunque lo que hizo fue terrible, estaba claramente en un estado de extrema angustia. No podemos juzgarla sin conocer toda la historia. Yo podría ayudar con eso, ofreció Marisol. Tengo contactos en servicios sociales en Valencia. Podríamos intentar localizarla. Miguel regresó con expresión preocupada. Era Andrés, de la Guardia Civil. Parece que han encontrado un coche abandonado cerca de aquí, en la carretera hacia el Barco de Ávila. Un Seat Ibiza viejo. Están buscando a la conductora. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿Creen que le ha ocurrido algo? No lo saben, respondió Miguel. Pero con la tormenta de anoche y las condiciones de la carretera, están preocupados. Carmen se acercó a Sofía, quien seguía junto a Javier, ajena a la conversación. Deberíamos mantenerla alejada de todo esto por ahora. Ya ha pasado, por demasiado. Estoy de acuerdo, dijo Marisol. ¿Puedo quedarme un tiempo con ella? Podríamos trabajar en mejorar su comunicación y me gustaría evaluar su nivel educativo. Mientras Carmen y Marisol se llevaban a Sofía a otra habitación, Miguel miró fijamente a Javier. Señor Montero, independientemente de lo que haya ocurrido con la madre de la niña, usted tiene una responsabilidad aquí. Sofía es su hija, y ahora lo sabe con certeza. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Javier miró por la ventana hacia los campos que rodeaban la finca Los Robles. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando tímidamente el paisaje empapado por la tormenta. Como la vida misma, pensó, siempre hay luz después de la oscuridad. Lo primero, respondió finalmente, es averiguar qué ha pasado con Lucía. Y luego tendré que tomar la decisión más importante de mi vida. La búsqueda de Lucía Navarro se extendió durante todo el día. La Guardia Civil peinaba la zona mientras Javier permanecía en la finca Los Robles, dividido entre la preocupación por la madre de su hija y la fascinación creciente por la niña que apenas comenzaba a conocer. En el salón principal, Sofía y Marisol estaban inmersas en una actividad que parecía absorber por completo a la pequeña. La profesora había traído consigo materiales educativos adaptados para niños sordos, y Sofía demostraba una inteligencia y capacidad de concentración sorprendentes. Es realmente impresionante, comentó Carmen, observándolas desde la cocina, mientras preparaba la comida. Marisol dice que su nivel está incluso por encima de lo esperado para su edad. Javier asintió sintiéndose extrañamente orgulloso. Su abuela debió dedicarle mucho tiempo. La señora Pilar, dijo Carmen pensativamente, debió ser una mujer extraordinaria, criar a una nieta sorda, enseñarle el lenguaje de signos, educarla así. Mientras su hija trabajaba y yo, ni siquiera sabía de la existencia de Sofía, completó Javier con amargura. O al menos eso es lo que me digo a mí mismo para dormir mejor. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Javier suspiró profundamente. Lucía me llamó cuando supo que estaba embarazada. Yo estaba en medio de una negociación importante, a punto de cerrar el proyecto que me catapultó en el sector inmobiliario. Le dije que no era el momento, que no podía ocuparme de eso, que mi abogado la contactaría. Carmen escuchaba en silencio, sin juzgar, permitiéndole desahogarse. Mi abogado le ofreció dinero para un aborto, pero ella se negó. Entonces arreglamos una pensión mensual, con la condición de que nunca me molestara ni hiciera pública la paternidad. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Pero nunca verificó si había tenido al bebé o no, concluyó Carmen. No quise saber, admitió Javier.
Pensé que si no preguntaba, si no lo confirmaba, de alguna manera no sería real. Cada mes mi contador transfería una suma a una cuenta bancaria y yo me convencía de que estaba cumpliendo con mi responsabilidad. Carmen negó con la cabeza, pero no con desprecio, sino con una especie de compasión triste. El dinero no es suficiente, señor Montero. Nunca lo es. Lo sé ahora, respondió él, observando a Sofía, quien en ese momento reía silenciosamente ante algo que Marisol le había mostrado. Lo entiendo demasiado tarde. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Miguel, que había salido para hablar con algunos vecinos, regresaba acompañado por un coche de la Guardia Civil. Javier y Carmen salieron al porche. Del vehículo oficial descendió un agente junto con Miguel, ambos con expresiones sombrías. ¿Han encontrado a Lucía?, preguntó Javier inmediatamente. El guardia civil, un hombre de mediana edad con gesto grave, asintió. Señor Montero, necesitamos hablar con usted, en privado si es posible. Carmen intercambió una mirada preocupada con su padre, quien asintió levemente. Pueden usar el despacho, ofreció Miguel, señalando una puerta al fondo del pasillo. Una vez en la pequeña habitación que servía como oficina para la administración de la finca, el agente, que se presentó como Teniente Suárez, fue directo al grano. Hemos localizado a la señora Lucía Navarro en el Hospital Provincial de Ávila. Su coche se salió de la carretera anoche durante la tormenta y cayó por un terraplén. Unos excursionistas la encontraron esta mañana y avisaron a emergencias. ¿Está...? Javier no pudo terminar la pregunta. Está viva, pero su estado es crítico. Tiene múltiples traumatismos y ha perdido mucha sangre. Los médicos están haciendo todo lo posible. Javier se dejó caer en una silla, abrumado por la noticia. Por un lado, sentía alivio al saber que Lucía había sido encontrada con vida. Por otro, la culpa lo carcomía al pensar que quizás ella había sufrido el accidente después de abandonar a Sofía en un estado de desesperación extrema. Necesitamos aclarar algunos puntos, señor Montero, continuó el teniente Suárez. La señora Navarro llevaba en su bolso una carta dirigida a usted, donde explica que dejaba a su hija Sofía bajo su custodia. También menciona que usted es el padre biológico de la niña. Javier asintió lentamente. Es cierto. Acabo de confirmarlo. Yo mismo. Sofía es mi hija. ¿Y puede explicar por qué la señora Navarro abandonó a la niña en el bosque durante una tormenta en lugar de entregarla directamente a usted? La pregunta estaba cargada de sospecha. El teniente claramente consideraba que había algo turbio en toda la situación. Es complicado, respondió Javier, dudando sobre cuánto debía revelar. Lucía y yo tuvimos una relación hace años. Cuando quedó embarazada, yo no asumí mi responsabilidad como debería. Pagué una pensión mensual, pero nunca quise conocer a la niña. El agente tomaba notas mientras Javier continuaba su explicación. Según lo que hemos podido reconstruir, la madre de Lucía, quien cuidaba principalmente de Sofía, falleció recientemente. Lucía, desesperada y sin recursos para cuidar sola de una niña sorda, intentó contactarme. Al parecer fue primero a la casa de mi padre en Madrid, pero él la rechazó. ¿Y usted dónde estaba durante ese tiempo? En Valencia, supervisando un proyecto. No tenía ni idea de que Lucía me estaba buscando. Luego, según lo que nos ha contado la niña a través de una intérprete, Lucía decidió dejar a Sofía en un lugar donde yo pudiera encontrarla, sabiendo que yo tomaría esa carretera hacia Madrid. El teniente Suárez lo miró con escepticismo. Es una historia bastante inverosímil, señor Montero. Lo sé, admitió Javier, pero es la verdad. Fue una coincidencia extraordinaria que yo pasara por allí y encontrara a Sofía. O quizás no fue coincidencia en absoluto, sino el destino. Nunca antes había creído en conceptos como el destino o la providencia, pero ahora, enfrentado a la cadena de eventos que habían llevado a Sofía a sus brazos, Javier comenzaba a cuestionarse muchas de sus antiguas certezas. La señora Navarro también llevaba consigo documentos legales, continuó el teniente. Un certificado de nacimiento donde usted figura como padre, resultados de pruebas de ADN,
realizadas poco después del nacimiento de la niña, y el acuerdo de manutención firmado por su abogado. Javier se tensó. Aquellos documentos confirmaban legalmente lo que ya sabía en su corazón. Sofía era indudablemente su hija, y él había intentado borrar su existencia con dinero. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó finalmente. Desde el punto de vista legal, si usted reconoce la paternidad y considerando el estado de la madre, la custodia provisional de la niña le correspondería a usted. Sin embargo, dados los particulares antecedentes, los servicios sociales querrán evaluar la situación. La perspectiva de que Sofía pudiera terminar en el sistema de protección de menores, después de todo lo que ya había sufrido, hizo que Javier sintiera una determinación que nunca antes había experimentado. «Reconozco plenamente que Sofía es mi hija», afirmó con firmeza, «y estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades que eso conlleva. No permitiré que pase ni un solo día en una institución». El teniente Suárez asintió, sin mostrar si aprobaba o no su declaración. «Tendrá que venir a la comisaría para formalizar su declaración, y los servicios sociales querrán hablar con usted también». Tras la partida del guardia civil, Javier regresó al salón, donde Carmen, Miguel y Marisol lo esperaban con expresiones preocupadas. Sofía, ajena a la atención, seguía absorta en sus actividades educativas. «Han encontrado a Lucía», anunció en voz baja. «Está en el hospital. Tuvo un accidente después de dejar a Sofía». Carmen se llevó una mano a la boca. «¿Es grave?». «Bastante», respondió Javier, evitando entrar en detalles para no alterar a la niña, quien, aunque no podía oír, era extremadamente perceptiva a las expresiones y el lenguaje corporal. «¿Qué va a pasar con Sofía?», preguntó Miguel, yendo directamente al punto que más les preocupaba a todos. «Legalmente, al ser su padre, puedo asumir su custodia mientras Lucía se envía». «Recupera», explicó Javier, «pero los servicios sociales evaluarán si soy apto». «¿Y lo es?», preguntó Carmen con franqueza. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras todos, incluido el propio Javier, se lo cuestionaban. ¿Estaba preparado para ser padre de una niña a la que apenas conocía? ¿Podría adaptar su vida de empresario exitoso para incluir a una pequeña con necesidades especiales? Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó a él con una hoja de papel en la mano. Había dibujado lo que parecía ser una familia. Una niña pequeña tomada de la mano de un hombre alto, frente a una casa con un gran árbol. En la parte superior había escrito, con letra infantil pero clara, «Papá y Sofía». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, toda la frialdad emocional que había cultivado, como estrategia de supervivencia en el implacable mundo de los negocios, se desmoronaban ante aquel simple dibujo. Con manos temblorosas, tomó el dibujo y luego, sin pensarlo 2 veces, abrazó a Sofía, quien le devolvió el abrazo con la confianza absoluta que solo los niños pueden ofrecer. «Sí», respondió finalmente, a la pregunta de Carmen sin soltar a su hija. «Voy a hacerlo, no sé cómo, pero lo seré». En ese momento, el teléfono de la casa sonó nuevamente. Miguel fue a contestar y regresó con una expresión indescifrable. «Es para usted, señor Montero. Su madre está al teléfono». Javier se quedó petrificado. No había hablado con doña Isabel Montero en más de 6 meses, y sus relaciones siempre habían sido tensas. ¿Cómo se había enterado de que estaba allí? «Debe haber llamado a tu oficina», dedujo Carmen. «Si tenías una reunión importante y no apareciste». Con un suspiro de resignación, Javier fue a atender la llamada, preparándose mentalmente para la confrontación que seguramente seguiría. «Mamá», saludó escuetamente al tomar el auricular. «Javier», respondió la voz elegante pero firme de doña Isabel. «Tu secretaria me dijo que estabas atrapado por la tormenta en algún lugar de la Sierra de Gredos. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto que has encontrado a tu hija?» Javier se quedó sin palabras por un momento. «¿Cómo sabes eso?» «Lucía, Navarro vino a verme antes de ir a casa de tu padre», reveló doña Isabel.
Yo estaba de viaje, pero mi asistenta me contó todo a mi regreso. Luego, cuando supe lo que tu padre había hecho, la voz de doña Isabel se quebró ligeramente, algo inusual en una mujer conocida por su compostura impecable. ¿Tú sabías de la existencia de Sofía?, preguntó Javier, sintiendo una nueva ola de confusión y traición. No hasta hace 3 días, cuando Lucía dejó un sobre con fotos y documentos para mí, respondió su madre. He estado intentando localizarte desde entonces. Javier, ¿es cierto que la niña está contigo ahora? ¿Mi nieta está contigo? La palabra nieta resonó en la mente de Javier como un eco lejano. Nunca había considerado que Sofía no era solo su hija, sino también la nieta de Isabel Montero, una mujer que, a pesar de su frialdad aparente, siempre había anhelado tener nietos. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino para todos los habitantes de la finca Los Robles. Doña Isabel Montero llegó a la mañana siguiente, conduciendo su elegante Audi, con la determinación que caracterizaba a los Montero. A sus 65 años, mantenía la elegancia y porte que la habían distinguido durante décadas en 1900 los círculos sociales de Madrid, pero ahora había algo diferente en ella, una emoción genuina que Javier rara vez había visto en el rostro de su madre. El primer encuentro entre Isabel y Sofía fue revelador. La aristocrática mujer, acostumbrada a mantener la compostura en toda circunstancia, se arrodilló sin dudarlo frente a su nieta recién descubierta, con lágrimas apenas contenidas en sus ojos. «Se parece tanto a ti cuando eras pequeño», comentó a Javier observando cada detalle del rostro de Sofía. «Tiene tus mismos ojos, tu misma expresión cuando te concentras». Para sorpresa de todos, Isabel sacó de su bolso un pequeño cuaderno y comenzó a hacer algunos gestos básicos en lenguaje de signos. «¿Cuándo aprendiste eso?», preguntó Javier, asombrado. «Anoche», respondió Isabel con sencillez. «Contraté a un intérprete para que me enseñara lo fundamental. No es mucho, pero quería poder decirle a mi nieta hola y que la quiero». Sofía respondió con una sonrisa radiante y un abrazo espontáneo que derritió por completo las barreras emocionales de Isabel Montero. La mujer que siempre había mantenido a raya sus sentimientos abrazó a su nieta con una intensidad que conmovió a todos los presentes. Mientras tanto, la situación legal comenzaba a clarificarse. Javier había reconocido formalmente la paternidad de Sofía y solicitado la custodia temporal mientras Lucía permanecía hospitalizada. Los servicios sociales, después de evaluar el caso y constatar el vínculo que ya se había formado entre padre e hija, concedieron la custodia provisional a Javier, con la condición de que Sofía contara con apoyo especializado para su condición. Marisol Jiménez se había convertido en una presencia constante en la finca, no solo ayudando a Sofía con su educación, sino también enseñando lenguaje de signos a Javier, Isabel, Carmen y Miguel. Las sesiones diarias se habían convertido en momentos de conexión para todos, llenos de risas cuando alguno cometía errores y de celebración cuando lograban comunicarse correctamente con Sofía. Carmen, en particular, mostraba una habilidad natural para el lenguaje de signos. Su conexión con Sofía crecía día a día, convirtiéndose en una figura de apoyo fundamental para la niña. «Tienes un don con ella», le comentó Javier una tarde mientras observaban a Sofía jugar con Trueno, el caballo blanco de la finca que se había convertido en el compañero inseparable de la pequeña. Carmen sonrió sin apartar la vista de la niña. «Sofía hace que sea fácil. Es increíble cómo después de todo lo que ha vivido, mantiene esa capacidad de confiar, de abrirse al mundo. Me avergüenza pensar en todo el tiempo que he perdido», confesó Javier. 6 años que nunca podré recuperar. «No sirve de nada lamentarse por el pasado», respondió Carmen con suavidad. «Lo importante es el presente y el futuro que estás construyendo con ella ahora». Javier la miró con gratitud. En los días que llevaba en la finca, había descubierto en Carmen una sabiduría y una bondad que lo desarmaban por completo. Tan diferente a las mujeres calculadoras y superficiales con las que solía relacionarse en su círculo social y empresarial.
¿Cómo lo haces?, preguntó de repente. ¿Hacer qué? Ver lo bueno en las personas, incluso cuando no lo merecen, como yo. Carmen reflexionó un momento antes de responder. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, Javier. Todos cometemos errores. Lo que define quiénes somos no es caer, sino cómo nos levantamos después. La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel, quien regresaba del hospital provincial, donde había ido a informarse sobre el estado de Lucía. «Hay buenas noticias», anunció. «Lucía ha mostrado mejoría. Los médicos creen que podrá recibir visitas en un par de días». Javier sintió un alivio inmenso. A pesar del abandono de Sofía, no podía evitar sentir compasión por Lucía. Después de todo, él había contribuido significativamente a la desesperación que la había llevado a tomar esa terrible decisión. «¿Le has contado sobre Sofía?», preguntó. «Sí», respondió Miguel. «Le dije que la niña está bien, que está contigo y que está siendo bien cuidada». Rompió a llorar de alivio. Esa noche, después de acostar a Sofía, los adultos se reunieron en la sala principal para discutir los próximos pasos. Isabel, que había decidido quedarse en la finca en lugar de alojarse en un hotel en Ávila, tomó la palabra. «He estado pensando en el futuro», comenzó con su característica determinación. «Javier, tus obligaciones empresariales en Valencia te mantendrán ocupado. Sofía necesita estabilidad, rutina y apoyo constante». Javier asintió, consciente de que su estilo de vida actual era incompatible con la crianza de una niña como Sofía. «Propongo lo siguiente», continuó Isabel, «que Sofía y yo nos quedemos aquí en la finca Los Robles, mientras tú reorganizas tu vida. Este lugar le ha hecho mucho bien a la niña. Se siente segura aquí, tiene espacio para jugar y está formando vínculos importantes». La propuesta tomó por sorpresa a todos, especialmente a Miguel y Carmen. «¿Quedarse aquí? Pero esta es una finca de trabajo, no un hotel», protestó Miguel suavemente. «Precisamente», respondió Isabel. «Es un entorno real, auténtico, donde Sofía puede aprender y crecer en contacto con la naturaleza. Además, he notado cómo responde a los animales, especialmente a Trueno. Hay algo terapéutico en esa relación». Carmen, que había estado escuchando en silencio, intervino. «En realidad, existe algo llamado equinoterapia. Es especialmente beneficiosa para niños con diversas necesidades, incluyendo niños sordos. La conexión con los caballos les proporciona confianza y les ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales». «Exactamente», asintió Isabel con entusiasmo. «Y esta finca tiene el espacio perfecto para desarrollar un programa así». Javier comenzaba a entender hacia dónde se dirigía su madre. «¿Estás sugiriendo convertir parte de Los Robles en un centro de equinoterapia?» «No solo eso», respondió Isabel, sus ojos brillando con la emoción de un nuevo proyecto. «Un centro integral para niños sordos y con otras necesidades especiales, combinando educación, terapia con animales, naturaleza, todo lo que Sofía necesita y que podría beneficiar a muchos otros niños». Miguel y Carmen intercambiaron miradas, sorprendidos por la magnitud de la propuesta. «Es una idea hermosa», admitió Carmen, «pero requeriría una inversión importante, infraestructura, personal especializado». «El dinero no es problema», interrumpió Javier cada vez más convencido. «Puedo financiar todo el proyecto, instalaciones, profesionales, lo que sea necesario». «No se trata solo de dinero», señaló Miguel prudentemente. «Un proyecto así necesita corazón, compromiso a largo plazo». «Lo tendrá», aseguró Isabel. «Estoy dispuesta a dedicarme por completo a este proyecto. He pasado décadas supervisando obras benéficas por compromiso social, pero nunca con verdadera pasión. Esto es diferente. Por primera vez en mi vida, siento que puedo hacer algo verdaderamente significativo». La determinación en la voz de Isabel era inconfundible. Javier conocía bien esa expresión. Cuando su madre decidía algo, no había fuerza en el mundo capaz de disuadirla. «¿Qué opinan ustedes?», preguntó Javier a Carmen y Miguel. «Al final, esta es su finca, su hogar. Nosotros somos solo visitantes». Carmen miró a su padre antes de responder.
Siempre soñé con hacer algo más con los robles. Continuamos con la tradición familiar de la agricultura y la ganadería, pero desde que mamá nos dejó, he sentido que faltaba algo, un propósito mayor. Miguel asintió lentamente. María, mi esposa, siempre decía que esta tierra tenía el poder de sanar. Usaba las hierbas, los espacios abiertos, el contacto con los animales como forma de terapia. Carmen heredó esa visión. ¿Eso es un sí?, preguntó Isabel con una sonrisa esperanzada. Es un vamos a considerarlo seriamente, respondió Miguel con cautela. Necesitamos elaborar un plan detallado, entender exactamente lo que implica, consultar con expertos y hablar con Lucía, añadió Javier. No podemos tomar decisiones sobre el futuro de Sofía sin incluirla a ella. Todos asintieron, reconociendo la sensatez de proceder con cuidado. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación, investigación y consultas con diversos profesionales. Marisol Jiménez se entusiasmó con el proyecto y aportó su experiencia en educación para niños sordos. Un veterinario especializado en equinoterapia visitó la finca y confirmó que el espacio era ideal para desarrollar un programa terapéutico con caballos. Isabel, revelando una faceta desconocida para su hijo, se sumergió en la investigación sobre necesidades educativas especiales, contactando a expertos y visitando centros similares en otras regiones. Mientras los adultos planificaban, Sofía florecía día a día, su vínculo con Trueno se fortalecía, y el majestuoso caballo blanco parecía entender perfectamente las necesidades de la niña. Carmen había comenzado a enseñarle los básicos de la equitación adaptada, y Sofía mostraba un talento natural. Como si se comunicaran sin palabras, comentó Javier, observando cómo su hija montaba confiadamente a Trueno en el picadero, guiada por Carmen. En cierto modo lo hacen, respondió Marisol, que estaba a su lado. Los caballos son extremadamente sensibles al lenguaje corporal y a las emociones. Para un niño sordo, que ya depende tanto de la comunicación visual y táctil, esta conexión es aún más profunda. El momento más esperado y temido llegó cuando Lucía estuvo lo suficientemente recuperada para recibir visitas. Javier, acompañado por Isabel, acudió al hospital provincial, dejando a Sofía al cuidado de Carmen y Marisol. Habían decidido que era mejor hablar primero con Lucía antes de permitir un reencuentro con su hija. La habitación del hospital estaba iluminada por la suave luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Lucía yacía, en la cama, visiblemente más delgada y pálida que en los recuerdos de Javier, pero con los ojos alertas y claros. «Javier», murmuró al verlo entrar. «¿Realmente viniste?» «Lucía», respondió él sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. «¿Cómo te encuentras?» «Viva», respondió ella con una sonrisa débil, «lo cual es más de lo que merezco después de lo que hice». Isabel se acercó a la cama y tomó la mano de Lucía. «No hables así. Estabas desesperada, no pensabas con claridad». Lucía miró a Isabel con sorpresa. «Señora Montero, no esperaba verla aquí». «Isabel, por favor», corrigió la mujer con suavidad. «Y por supuesto que estoy aquí. Se trata de mi nieta». Lucía dejó escapar un sollozo. «Lo siento tanto. Abandone a mi propia hija en medio de una tormenta. ¿Qué clase de madre hace algo así?» «Una madre que había llegado al límite de sus fuerzas», respondió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con su compasión. «Lucía, no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para hablar sobre el futuro de Sofía». Durante la siguiente hora, Javier e Isabel explicaron a Lucía todo lo ocurrido desde que encontraron a Sofía. La estadía en la finca Los Robles, la conexión de la niña con los caballos y el proyecto que estaban considerando desarrollar. «Suena maravilloso», dijo finalmente Lucía con lágrimas en los ojos. «Mejor de lo que yo podría ofrecerle sola». «No tienes que estar sola en esto», intervino Isabel. «Somos familia, Lucía. Todos somos familia de Sofía y podemos trabajar juntos por su bienestar». Lucía miró a Javier buscando confirmación. «¿De verdad quieres ser parte de su vida ahora, después de todos estos años?»
Más que nada en el mundo, respondió él con absoluta sinceridad. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo asegurarme de que cada día que venga sea mejor para ella. Lucía cerró los ojos por un momento, como procesando todo lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación renovada en ellos. Quiero ser parte de este proyecto, declaró. Cuando me recupere, quiero contribuir. Soy arquitecta, puedo diseñar las instalaciones que necesiten. Y más importante, quiero ser una verdadera madre para Sofía. Isabel apretó su mano con aprobación. Así será. Juntos crearemos algo extraordinario. Al salir del hospital, Javier se sentía más ligero de lo que había estado en años, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Sabes?, comentó a su madre mientras conducían de regreso a la finca. Nunca imaginé que estaríamos así, tú y yo, embarcándonos en un proyecto como este. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro normalmente serio. La vida da giros inesperados, hijo. A veces lo que parece una tragedia se convierte en la puerta hacia algo hermoso. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de la Sierra de Gredos, tiñendo el paisaje de dorado, Javier no pudo evitar pensar que, quizás por primera vez en su vida, había encontrado un propósito que iba más allá del éxito. Material, un propósito que llenaría su corazón de una manera que ningún contrato millonario podría igualar jamás. Un año después, la finca Los Robles era irreconocible. Lo que una vez fue una tradicional hacienda ganadera se había transformado en un vibrante centro de terapia y educación para niños sordos y con otras necesidades especiales. El Centro del Silencio, como había sido bautizado, combinando ironía y poesía, se había convertido en referencia nacional en apenas 12 meses. La mañana era clara y fresca mientras Javier observaba los preparativos para la ceremonia de inauguración oficial. Aunque el centro llevaba funcionando varios meses con un programa piloto, hoy era el día de la apertura formal, con autoridades, medios de comunicación y, lo más importante, nuevas familias que buscaban esperanza para sus hijos. ¿Nervioso?, preguntó Carmen acercándose a él con una sonrisa. Javier la miró, admirando cómo el sol de la mañana iluminaba su rostro. En ese año, su relación había evolucionado de la desconfianza inicial a una profunda amistad, y recientemente a algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Un poco, admitió. Nunca pensé que estaría más nervioso por la inauguración de un centro educativo que por la de un rascacielos de lujo. Carmen rió suavemente. Es diferente cuando el proyecto tiene alma, ¿verdad? Javier asintió pensativo. En el último año, su vida había dado un giro completo. Había reorganizado sus empresas, delegando la gestión diaria para poder pasar más tiempo en la finca con Sofía. Había vendido su lujoso ático en Valencia y construido una casa en los terrenos de Los Robles, diseñada por Lucía, con espacios adaptados perfectamente a las necesidades de Sofía. ¿Dónde está nuestra Estrella?, se preguntó buscando con la mirada a su hija. Con Isabel y Lucía preparándose para la presentación, respondió Carmen. Están practicando la canción que van a interpretar en lenguaje de signos. La imagen de su madre, su hija y Lucía, trabajando juntas en armonía, todavía sorprendía a Javier. Isabel Montero, la aristocrática dama que siempre había mantenido las distancias emocionales, se había transformado en una abuela dedicada y en la apasionada directora del Centro del Silencio. Lucía, por su parte, tras su recuperación física y emocional, había encontrado su lugar como arquitecta residente y coordinadora de actividades artísticas para los niños. La colaboración entre estas tres generaciones de mujeres era el corazón palpitante del centro. Tu padre parece contento con los nuevos establos, comentó Javier, señalando hacia donde Miguel supervisaba los últimos detalles de las instalaciones ecuestres, ampliadas considerablemente para albergar a los 10 caballos que ahora formaban parte del programa de equinoterapia. Lo está, confirmó Carmen. Nunca lo había visto tan entusiasmado desde que mamá nos dejó. Este proyecto le ha devuelto la ilusión. Javier tomó la mano de Carmen y la apretó suavemente.
A todos nos ha devuelto algo que ni siquiera sabíamos que nos faltaba. A lo lejos, vieron acercarse varios vehículos. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Entre ellos, un autobús adaptado traía a las familias que participarían en los nuevos programas. «Parece que es hora de recibir a nuestros invitados», dijo Javier, enderezándose y ajustando su corbata, un gesto instintivo de sus días como implacable empresario. Carmen sonrió al notarlo. «Relájate, no estás cerrando un contrato millonario». «Es mucho más importante que eso», respondió él con seriedad. Juntos caminaron hacia el área de recepción, donde un gran cartel daba la bienvenida a los visitantes. Centro del silencio, donde las palabras no son necesarias para comunicar el amor. La ceremonia de inauguración se desarrolló en el amplio jardín central, diseñado como un anfiteatro natural. Las autoridades locales, representantes de asociaciones para personas sordas, y las familias se sentaron en semicírculo frente a un pequeño escenario rústico. Isabel Montero, elegante como siempre, pero con una calidez en su rostro que la hacía parecer años más joven, dio la bienvenida a todos primero en lenguaje oral y luego en lenguaje de signos. «Hace un año, una tormenta trajo a mi nieta Sofía a nuestras vidas», comenzó, su voz clara y emocionada. Lo que pareció una tragedia se convirtió en el mayor regalo. A través de ella descubrimos un mundo silencioso pero increíblemente expresivo. Un mundo que muchos de ustedes conocen bien. Isabel explicó la filosofía del Centro del Silencio. Un espacio donde niños sordos y con otras necesidades especiales podían recibir educación adaptada, terapias innovadoras y, lo más importante, un entorno de aceptación total donde sus diferencias no eran vistas como limitaciones, sino como características únicas. «Pero no quiero hablarles solo yo», concluyó Isabel. «Quiero que conozcan a quien realmente inspiró todo esto. Mi nieta Sofía, junto a su madre Lucía, y los niños y jóvenes que ya forman parte de nuestra familia del centro». Sofía, ahora de 7 años, apareció en el escenario vistiendo un sencillo vestido blanco. Detrás de ella, Lucía y otros 5 niños de diversas edades, todos con audífonos o implantes cocleares, y algunos con otras condiciones asociadas. Juntos, comenzaron a interpretar en lenguaje de signos una canción que Marisol reproducía en un pequeño piano. No había sonido vocal, solo el piano y el movimiento expresivo de las manos, pero la emoción transmitida era tan poderosa que muchos en la audiencia, incluso aquellos que no entendían el lenguaje de signos, no pudieron contener las lágrimas. Al concluir la presentación, el público estalló en aplausos silenciosos, elevando y agitando las manos en el aire, la forma de aplaudir en la comunidad sorda. Incluso quienes no conocían esta costumbre, imitaron el gesto creando una imagen conmovedora de solidaridad. Después de la ceremonia formal, los invitados recorrieron las instalaciones. El centro incluía aulas adaptadas, salas de terapia, talleres de arte y, por supuesto, los establos y picaderos para la equinoterapia. Esta última era la joya de la corona, el programa que había demostrado resultados más sorprendentes durante la fase piloto. «Es realmente impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo», comentó uno de los representantes del Ministerio de Educación. «Nunca había visto un enfoque tan integral». Javier, que lo acompañaba en el recorrido, sonrió con orgullo. «Todo el mérito es del equipo, especialmente de Carmen Rodríguez, nuestra directora de programas terapéuticos. Su visión ha sido fundamental». En ese momento, como si la hubieran invocado, Carmen apareció guiando a un grupo de niños hacia los establos. Entre ellos estaba Sofía, quien lideraba orgullosamente la procesión, explicando en lenguaje de signos cada detalle a sus nuevos amigos. «Su hija es extraordinaria», observó el funcionario. «Difícil creer que hace solo un año estaba en una situación tan precaria». «Los niños tienen una capacidad de recuperación asombrosa cuando reciben el apoyo adecuado», respondió Javier. «Y Sofía ha tenido mucho apoyo, no solo de nuestra familia, sino de toda esta comunidad que se ha formado a su alrededor». El punto culminante del día
fue la demostración de equinoterapia. Sofía, montada en Trueno, realizó una serie de ejercicios que demostraban el vínculo especial entre la niña y el caballo. Luego, bajo la supervisión de Carmen y los terapeutas, cada uno de los nuevos niños tuvo la oportunidad de interactuar con los caballos. Un pequeño de unos 5 años, con implante coclear y evidentes dificultades de equilibrio, inicialmente mostró miedo. Sofía, demostrando una empatía sorprendente para su edad, se acercó a él y, usando lenguaje de signos, le explicó pacientemente que no había nada que temer. Luego lo tomó de la mano y lo guió hacia Trueno, quien bajó su cabeza mansamente, permitiendo que el niño lo acariciara. La escena capturó perfectamente la esencia del centro del silencio. Niños ayudando a otros niños, superando barreras juntos, encontrando formas de comunicarse y conectar que iban más allá de las palabras. Al anochecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban las familias que se alojarían en las nuevas cabañas construidas específicamente para ellas, Javier encontró un momento de tranquilidad. Se apartó del bullicio y caminó hasta un pequeño mirador que ofrecía una vista panorámica de toda la finca. Desde allí, podía ver las luces encendidas en las diversas instalaciones, escuchar las risas distantes de los niños y sentir la energía vibrante del lugar que, contra todo pronóstico, se había convertido en su verdadero hogar. «Aquí estás», dijo una voz detrás de él. Era Lucía, quien se acercó y se situó a su lado contemplando también el paisaje. «Solo necesitaba un momento para procesar todo», explicó Javier. «Ha sido un día intenso». Lucía asintió, comprendiendo. Durante el último año habían reconstruido su relación sobre nuevas bases, respeto mutuo, perdón y el amor compartido por Sofía. No eran pareja romántica, pero habían encontrado una forma de ser buenos copadres y, sorprendentemente, amigos. «Sofía está radiante», comentó Lucía. «Nunca la había visto tan feliz, tan segura de sí misma». «Es increíble verla florecer», concordó Javier. «A veces me cuesta creer que es la misma niña frágil que encontré en el bosque hace un año». «Tiene tu determinación», observó Lucía con una sonrisa. «Y el corazón de mi madre». Permanecieron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó finalmente Lucía. Javier la miró interrogante. «Hoy habría sido el cumpleaños de mi madre, de la abuela Pilar», explicó Lucía. «Creo que no es coincidencia que hayamos inaugurado el centro precisamente hoy. De alguna forma, siento que ella está presente, que su espíritu vive en cada rincón de este lugar». Javier reflexionó sobre ello. «Le debemos mucho a tu madre. Fue ella quien realmente crió a Sofía durante sus primeros años, quien le enseñó a comunicarse, quien le dio amor incondicional». «Sí», asintió Lucía, con lágrimas contenidas, «y ahora, de alguna manera, todos continuamos su legado». La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmen, quien se unió a ellos en el mirador. «Les están buscando», informó. «Isabel ha organizado una pequeña celebración privada para el equipo y las familias. Sofía insiste en que no puede comenzar sin ustedes dos». Javier y Lucía intercambiaron sonrisas y comenzaron a caminar de regreso hacia el edificio principal, con Carmen entre ellos. «¿Cómo está Miguel?», preguntó Javier. «Lo vi un poco cansado esta tarde». «Está bien», respondió Carmen. «Solo emocionado. Me confesó que hoy, por primera vez desde que mamá nos dejó, sintió verdadera alegría sin rastro de culpa, como si finalmente hubiera encontrado paz». Al llegar al comedor principal, fueron recibidos por una escena conmovedora. Isabel, sentada al piano que había hecho traer de su mansión en Madrid, intentaba enseñar algunas notas básicas a Sofía y otros niños. A pesar de que no podían oír la música, sentían las vibraciones bajo sus dedos y reían con cada intento. Marisol y los demás terapeutas conversaban animadamente con las familias, mientras Miguel servía sidra casera a los adultos y zumo de manzana a los niños. «Papá, mamá», exclamó Sofía en lenguaje de signos al verlos entrar.
Corrió hacia ellos y los abrazó a ambos simultáneamente, un gesto que simbolizaba perfectamente la nueva dinámica familiar que habían construido. Isabel dejó el piano y se acercó al grupo, copa en mano. «Propongo un brindis», anunció, elevando su voz para que todos pudieran oírla, mientras Marisol traducía simultáneamente al lenguaje de signos. «Por el centro del silencio, por todas las familias que formarán parte de él, y por mi nieta Sofía, que nos enseñó que las peores tormentas pueden traer los regalos más hermosos». Todos levantaron sus copas y en ese momento perfecto, Javier miró a su alrededor. A su hija radiante, a Isabel con su renovada vitalidad, a Lucía que había encontrado redención y propósito, a Miguel que había abierto generosamente su hogar y su corazón, y finalmente a Carmen, cuya mirada encontró la suya con una promesa silenciosa de un futuro compartido. «Por las segundas oportunidades», añadió en voz baja, más para sí mismo que para los demás, «y por los ángeles, que no tienen alas sino cascos». Como respondiendo a sus palabras, un relincho lejano de trueno resonó en la noche, recordándoles a todos que a veces los salvadores llegan en las formas más inesperadas y que el amor verdadero no necesita palabras para expresarse. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su nueva habitación, decorada con dibujos de caballos y fotografías familiares, Javier se sentó en el porche de su casa, contemplando las estrellas sobre la Sierra de Gredos. A su lado, Carmen descansaba en silencio, su mano entrelazada con la suya en un gesto que decía más que 1000 palabras. «¿En qué piensas?», preguntó ella finalmente. «En lo extraño que es el destino», respondió Javier. «Hace un año era un hombre completamente diferente, vacío por dentro, aunque rodeado de lujos. Ahora lo tengo todo y apenas poseo la mitad de las cosas materiales que tenía entonces». Carmen sonrió, comprendiendo perfectamente. «No es lo que tienes, sino a quién tienes en tu vida». «Exactamente», asintió Javier apretando suavemente su mano. «Y me gustaría tenerte en mi vida para siempre si tú quisieras». La propuesta, sencilla pero profundamente sincera, quedó suspendida en el aire nocturno. Carmen lo miró a los ojos, viendo en ellos ya no al empresario arrogante que había llegado un año atrás, sino al hombre en que se había convertido. Compasivo, dedicado, capaz de amar sin condiciones. Su respuesta fue un beso, suave pero decidido, que sellaba una promesa no expresada con palabras. Y así, bajo el mismo cielo que había presenciado la tormenta que cambió sus vidas, comenzaba un nuevo capítulo para todos ellos. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de la certeza de que, juntos, cualquier obstáculo podía ser superado. El centro del silencio, nacido de la desesperación y el abandono, se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Y la niña que una vez fue abandonada bajo la lluvia, ahora era el corazón palpitante de una familia reconstruida y de una comunidad entera. Como Sofía había aprendido y ahora enseñaba a otros, las palabras más importantes a veces no se pronuncian, se sienten, se viven, se comparten con las manos, con los ojos, con el corazón. En el silencio más profundo florece el amor más elocuente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Javier y Carmen los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una serie especial de relatos que exploran las segundas oportunidades y los giros inesperados del destino. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que nos recuerdan el poder transformador del amor y la familia. ¿Ustedes han experimentado alguna vez un giro del destino que cambió sus vidas para siempre? Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de redención y esperanza.